No es opcional aceptar y creer este hecho. No lo es. No es que si creo, si quiero, no. Porque es una doctrina básica, una doctrina fundamental de la fe cristiana. Una doctrina bíblica, por supuesto. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad con esa doctrina, con ese hecho. La persona que dice ser creyente o dice ser cristiano y niega la resurrección del Señor Jesús, no lo es, no es cristiano. No es cristiano bíblico, no es cristiano verdadero. No importa si se trata de un pastor, y los hay. No importa si se trata de un teólogo, y los hay. No importa si se trata de un misionero, de un maestro de iglesia, de un escritor cristiano. Si niega la resurrección, no es un creyente verdadero. Vamos a leer aquí la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Les exhorto para que lean este capítulo hoy completo en sus hogares. Si lo pueden leer en familia, mucho mejor. Pero si no, léalo solo o léalo en matrimonio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es fundamental este capítulo. Yo no voy a leer el capítulo, voy a leer solamente unos pocos versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, es decir, los que ya murieron, perecieron. Si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Palabra de Dios. Bien, la resurrección de Jesús, primeramente, es un asunto profético. Saben que hay un texto que dice que no hará nada el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. Es decir, Dios todo lo de su programa de redención, Dios lo anuncia anticipadamente. Y por supuesto, si esto es básico y fundamental, lo de la resurrección también fue profetizado. Está anunciado en varios libros de las Escrituras del Antiguo Testamento. Yo voy a leer algo, no puedo leerlo todo, pero dice David, el salmista. ¿Sabe que David? Nos gozamos con los salmos de David, los leemos, pero ellos en aquel tiempo los cantaban, porque tenían música los salmos. David escribía la letra y componía la música. Todos los salmos tenían música, no solo los de David. Entonces, David fue pastor de ovejas, salmista, fue guerrero que se vio precisado a guerrear, a ser un caudillo, fue rey. Y David es profeta. No ejerció ser profeta como Amós, como Isaías o Ezequiel. No, él era otro estilo, pero en los escritos de David hay profecía por inspiración del Espíritu Santo. Porque nadie es adivino y David no era adivino, ni ninguno de esos hombres escribieron siendo adivinos, ni lo que se les antojó, sino por inspiración del Espíritu de Dios. Y David dice en el Salmo 16, los versos 9 y 10, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que vemos aquí un elemento. David está hablando, aparentemente David está hablando de él, pero no está hablando de él. Está hablando del Hijo de Dios, está hablando de ese Mesías que iba a venir. Y dice que no dejarás mi alma, es decir, no dejarás su alma en el Seol. El Seol era el lugar de los muertos, pero no la sepultura. La sepultura donde se ponía el cadáver, una sepultura, pero el Seol era donde, según los biblistas y los teólogos, es donde en el Antiguo Testamento iban todas las personas que morían, creyentes o no creyentes. Por eso vemos algunas imágenes en las Escrituras que quizás puede ser que no entendamos. Acuérdense de el rico, aquel rico incrédulo que murió, y de Lázaro, el mendigo. Y ahí estaban estos dos, y mueren los dos, muere Lázaro, y los ángeles se llevan a Lázaro. ¿Se lo llevaron para el cielo? No se lo llevaron al cielo. Se lo llevaron a un lugar de bendición. Y murió el rico después. Y el rico fue al Seol también. Pero después vemos a ese rico diciendo, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua. Y entonces, y hay un diálogo ahí. Y Abraham le dice, no, él no puede. Hay una barrera entre nosotros, ni él puede ir allá, ni de allá pasar para acá. ¿Qué pasa? Ese era el Seol. Tenía, según la teología,
había dos lugares en el Seol. Un lugar para los salvados y uno para los no salvados. Pero, ¿qué pasó? Cuando Jesús es clavado en la cruz y Jesús muere, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice una parte de la Escritura que le predicó a los que estaban allí en ese lugar, a los antediluvianos, que le predicó, parece que testificó de su obra de redención. No es una predicación para salvación, es una predicación de testimonio. Y en otro lado dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Quiere decir, bueno, esto es complejo y yo no me quiero meter mucho en esto, pero teológicamente, la teología sana dice que Jesús tomó todo eso y lo llevó hacia el cielo, y cuando una persona, después de la resurrección de Cristo, un creyente muere, no va allí, va allá. Va allá. Entonces, ahora, ¿qué dice Oseas? El profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, declara: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿A quién se está refiriendo Oseas? No se está refiriendo a él, no se está refiriendo a una persona cualquiera, se está refiriendo a ese Mesías. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento esto lo vemos como si fuera un rompecabezas. Usted tiene que tomar de aquí, de allá, de distintos lados, los textos para armar ese cuadro, que para nosotros es un poco ya más claro, ¿no? Entonces, pero la resurrección está anunciada por el propio Señor Jesucristo. En varias ocasiones, bueno, los 4 evangelios presentan esto, los 4 evangelios hablan de esto, pero Jesús en distintos momentos le habló a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él muriera, en algunos lugares dijo que fuera crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Sobre todo en los días que antecedieron a su entrada a Jerusalén. El domingo pasado estábamos recordando la entrada de Jesús a Jerusalén, aclamado. Pero antes de eso, muchos días, ya Jesús se acercaba a Jerusalén y les iba diciendo esto. Y ellos no entendían lo que Jesús les decía. Pero Jesús dijo en Mateo 17, verso 23, el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces también Jesús hizo otra declaración. Esa declaración tenía que ver como una señal de su muerte. Y él usa el ejemplo de Jonás. Y dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, no soy dogmático. Me gusta tratar de ajustarme lo más posible a las Escrituras. Pero le digo, y esto lo piensan algunos predicadores y algunos hombres de la Biblia, que Jesús no murió un viernes. Tradicionalmente creemos que Jesús murió un viernes. Pero es muy probable que Jesús haya muerto un jueves. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que estaría 3 días, aunque consideraban los judíos un día, un pedazo de un día, era considerado un día. No tenía que ser todo el tiempo, vamos a decir 12 horas, que era lo que se le llamaba el día. Y Jesús entonces, si Jesús muere, según la tradición de muchos lugares, un viernes,
Entonces pasa la noche, del viernes a sábado, una noche. Pasa la segunda noche, de sábado a domingo, 2 noches. Un pedacito del viernes con vida, todo el sábado, muerto, y después un pedazo al amanecer del domingo. Pero es más ajustable a lo que dice la palabra de Dios que Jesús haya muerto el jueves y que haya pasado de jueves a viernes una noche, de viernes a sábado 2 noches, de sábado a domingo 3 noches y 3 días, porque hay días completos y partes de otros días. Bien, ustedes pueden creer lo que ustedes deseen, la Biblia no me lo explica, solamente me da esa declaración y unos creen una cosa y otros creen otra. Bien, ahora, la resurrección del Señor, podemos ver que es un hecho consumado, fue profetizado, pero es un hecho consumado. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Los que estaban aquí el viernes, hablamos de la palabra de Jesús en la cruz que dijo, consumado es. Es la palabra tetelestai, consumado es, que quiere decir, se terminó, como si se terminó el contrato, se terminó la deuda, se pagó, ya. Entonces, este hecho está testificado por los 4 escritores de los evangelios. Hay 4 evangelios. El Señor quiso que hubiera 4 personas que testificaran acerca de Jesús. No son propiamente biografías, aunque tienen muchos elementos de la vida de Jesús. Pero mira, imagínense ustedes que estamos en una esquina de la ciudad, en una esquina concurrida. Y en esa esquina ocurre de pronto un accidente. Viene un auto por aquí y otro por allá y los dos chocan y se golpean fuertemente. Puede ser mortal, puede ser tremendo, pero hay un accidente. Entonces, pero hay 4 personas paradas en las esquinas. Hay uno aquí, uno allí, uno aquí. Hay 4 esquinas y hay 4 personas que vieron el accidente. El accidente es un hecho, pero cada uno después va a contar lo que vio. Este vio una parte, aquel vio una parte, aquel vio una parte y cada uno vio una parte de ese total. Así pasó con los evangelios, con los evangelistas que escribieron. Cada uno escribe desde un ángulo distinto. Y deben saber que uno escribió para los judíos, otro escribió para los gentiles y otro escribe, pues hablando de, como Juan, por ejemplo, Juan escribe para judíos, pero lo que habla es de los discursos de Cristo. Lo que más se caracteriza el evangelio de Juan, los discursos de Cristo. A los otros evangelios se le llaman sinópticos, porque hacen una sinopsis de lo que Jesús hizo. Ahora, los 4 narran con detalles la resurrección. No solamente lo que Jesús vivió, sus 3 años de ministerio y varios meses, sino la resurrección. Por ejemplo, Mateo 28, muy bueno para leer hoy, Mateo 28, un capítulo. Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Ahí están los 4 capítulos que narran los eventos de la resurrección. Yo le decía esta mañana, fíjense, los 4 hablan de la resurrección. Sin embargo, 2 solamente hablan del nacimiento. Mateo y Lucas hablan del nacimiento. Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús. Ahí vemos la importancia de la resurrección del Señor. Ahora, la resurrección del Señor está testificada por varios autores de las cartas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de la resurrección de Jesús en Romanos, en Primera los Corintios y en Filipenses. En estas 3 cartas él habla de la resurrección. Por otro lado, el apóstol Pedro habla también
en la primera carta que él escribe, que escribió dos, en la primera habla de la resurrección. Así que tenemos aquí de dos autores, tenemos 5 testimonios en sus escritos. La resurrección del Señor está testificada en la sangre derramada por miles y miles de mártires de la fe cristiana desde los primeros tiempos. Hermanos, miren, los discípulos estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a que le cortaran la cabeza, estaban dispuestos a que los mataran como fuera, estaban dispuestos porque sabían que estaban diciendo y defendiendo una verdad, una verdad. Si ellos hubieran robado el cuerpo del Señor, no se iban a dejar matar por una mentira, que sabían que era mentira, que habían robado el cuerpo del Señor. O si ellos supieran que allí estaba muerto y que no había resucitado, no se iban a dejar morir por una mentira. Los hombres no se dejan morir por una mentira que saben que es mentira. Los hombres se dejan morir por una verdad que creen y defienden. Eso ha sido históricamente. Y hasta que el Señor venga, vamos a estar defendiendo esa verdad, el hecho de la resurrección del Señor. Ahora, la resurrección de Jesús es fundamental para la fe bíblica. Se necesita tener certidumbre, confianza, seguridad en esta verdad, mis hermanos. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no resucitó, ¿qué dice aquí? Lo que leímos hace un momento. Nuestra fe es vana. Dice aquí, verso 14 y el 17. Dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces también vuestra fe, porque Cristo no resucitó. Y dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque vemos el hecho de la crucifixión, ¿verdad? Vemos esas películas tremendas donde se visualiza tanto. Nos identificamos con el Señor Jesús, nos corren las lágrimas, nos sentimos culpables, pero muere y lo entierran. Y pasan los días, y pasa una semana, y pasa un mes, y no pasa nada. Está bien, porque lloramos con el que llora, y lo vemos sufrir y sufrimos, sabiendo que Él hizo bien, no hizo mal. Pero ¿qué pasa? No se levantó. Entonces no está consumada la redención. Murió, pero no está consumada la redención. Estamos igual. Estamos igual. Por eso tenemos que darnos cuenta que esa resurrección es fundamental. Dios la hizo. El Espíritu Santo intervino. Ángeles vinieron. La piedra se rodó. Jesús se levantó. Y ese es el hecho que completa la obra de la redención. No se quedó inconcluso. No se quedó en el capítulo 11 y faltó el capítulo 12. Está terminada la obra. Por eso tú tienes que tener esa seguridad. Tú te sientes hijo de Dios. La Biblia dice, porque entre paréntesis les voy a decir una cosa. Un hermano me dijo, en estos días, una persona me dijo,
no me voy a bautizar, pastor, porque yo no me siento que estoy preparado. Yo no me siento que estoy preparado. Vamos a esperar. Yo le dije, hermano, nosotros no podemos en nada guiarnos por lo que sentimos. Nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Allí iba Felipe en el carruaje con el etíope y le iba predicando a Cristo. Y después en un momento al lado, el etíope le dice, mira, ahí hay agua, hay una laguna. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe lo acabó de conocer hace menos de media hora. Este hombre venía de otro país, de otra cultura, pero era un prosélito, venía a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos. Él se había convertido a la religión judía y venía de adorar en Jerusalén. Pero ahora lee el profeta Isaías, Felipe le explica y le explica el evangelio, ahora él cree y dice, mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Quizás pensamos, ¿no tendría él muchas cosas que arreglar? Óigame, según el orden de Dios lo arreglará después. No hay que arreglar las cosas que estén mal en mí para yo creer. Es como que usted quiere bañarse, tiene en el baño la ropa limpia, tiene jabón, tiene agua, tiene ducha, tiene todo lo que usted necesita. Usted está lleno de churre, de mugre, usted viene del campo, usted ha estado en mecánica, está sucio, completo, ¿verdad? Y usted se va a bañar, pero usted, no, primero me voy a limpiar aquí afuera antes de meterme al baño. Pero ¿cómo te vas a limpiar fuera del baño si el baño es para limpiarse? El baño es para que uno se quede limpio. Tú tienes que entrar como estás. Y usa el agua, el jabón. Y te pone la ropa limpia. Yo no puedo limpiarme para venir a Cristo. Yo tengo que ir a Cristo sucio, como esté, feo, que no sirva para nada. Y entonces Cristo me limpia. Cristo te cambia. Es así, no hay otra forma. Por lo tanto, yo no me puedo guiar por mis sentimientos, ni por mis pensamientos. Me tengo que guiar por lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. Este libro dice que si tú crees en Cristo Jesús, tú eres hecho un hijo de Dios. Una hija de Dios. Tú puedes decir, ay, pero yo no me siento hijo de Dios. ¿Quién te dijo que te tienes que sentir? Tú no tienes que sentir nada, tú tienes que creer. Quizás un día puedes sentir, quizás, pero eso no es lo importante. Lo importante es que creas, porque si no creemos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Dios nos está diciendo una cosa y no la estamos creyendo. Entonces, si Cristo no resucitó, no estamos perdonados. ¿Lo sabe? Si Cristo no resucitó, estamos en todos los pecados que teníamos, el que fuera, chiquitos, grandes, y todos hemos tenido montones de pecados, montones. Dice allí la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo, que había un acta del decreto de Dios contra nosotros. Esa acta, ese panfleto, estaban escritos todos los pecados míos y todos los tuyos y de cada uno ahí. Cada uno. Pero cuando Cristo es clavado en la cruz, Dios clavó eso en la cruz. Lo clavó en la cruz. Ya eso no tiene que ver más conmigo. Hay tres cosas que dice la palabra de Dios con relación al Señor, que dice
que Él echó nuestros pecados en lo profundo de la mar. ¿Han leído ese versículo? Él echó nuestros pecados en lo profundo de la mar. Por allá por la fosa de Mindanao, cerca de Indonesia, esa es la parte más profunda del mar, la fosa de Mindanao. Tiene más de 11 kilómetros de profundidad, 11.000 metros más. Echó nuestros pecados en el fondo de la mar, pero también puso un letrerito después que dice, prohibido pescar aquí. Donde Dios puso los pecados, tú no puedes ir a pescar. Es decir, no puedes sacar los pecados otra vez del agua. Otra cosa que dice la palabra de Dios es que echó nuestros pecados sobre sus espaldas. Dios echó nuestros pecados sobre sus espaldas. Normalmente ninguno de nosotros nos vemos la espalda, a no ser que usted ponga espejo para mirarse. Pero no podemos vernos la espalda. ¿Qué quiere decir? Que Dios no mira los pecados que hemos tenido. Que ya tú te arrepentiste, Dios no los mira. Y otra cosa, otra figura que usa, dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente del occidente. Qué bueno que nos dijo, como está lejos el norte del sur. ¿Por qué? Porque mira, hay un polo norte y hay un polo sur, y se puede llegar al polo norte y se puede llegar al polo sur. Pero no hay un polo occidental y un polo oriental. Tú vas buscando el occidente por toda la tierra, le das la vuelta y sigue 2 veces la vuelta y 3, siempre vas al occidente, pero no vas a llegar a un punto de decir, terminé. Y lo mismo hacia el oriente. Y Dios alejó nuestros pecados. Fíjense, son figuras que usa la Biblia para darnos a entender el valor de estas cosas. Ahora, si Jesús no resucitó, hermanos, si Jesús no resucitó, hay que eliminar el Nuevo Testamento de la Biblia, sacarlo completo, desde Mateo hasta Apocalipsis, arrancarlo y echarlo a un cesto de basura, porque Jesús no resucitó. Y todo eso no tiene valor. Si Jesús no resucitó, mi hermano, la iglesia no tiene sentido de ser. Jesús estableció su iglesia, quiere decir su asamblea, su congregación. Eso es lo que es la iglesia, la asamblea de Cristo, la congregación de Cristo. Pero si Jesús no resucitó, la iglesia no tiene por qué existir. Si Jesús no resucitó, hay que eliminar toda la etnología cristiana desde el siglo I hasta ahora el siglo XXI. Todos los coros, los cantos, las canciones, los signos, todos los villancicos, todo eso hay que eliminarlo porque Él no resucitó. No tiene valor, no tiene sentido que exista. Si Jesús no resucitó, hay que cerrar todos los seminarios y todas las universidades cristianas, clausurarlas, ni un estudiante más para ninguno de esos centros. Si Jesús no resucitó, nosotros tenemos todos, ustedes conmigo y todos los cristianos que estamos vivos, tenemos que ir a los cementerios. Si Cristo no resucitó, tenemos que ir a los cementerios y sentarnos arriba de la tumba de los creyentes que ya murieron a llorar y llorar y llorar. Llorar mucho. ¿Por qué vamos a llorar? Porque creyeron que había resucitado y no resucitó. Si en verdad no resucitó, tenemos que ir a llorar. Porque todos ellos creyeron y creyeron en falso, creyeron en vano. Pero gloria a Dios que sí resucitó. Gloria a Dios que sí resucitó.
Entonces, la resurrección debe impactar al creyente, debe impactarme a mí, a ti, a cada uno que cree en Cristo. Algo tiene que pasar en nosotros. Tenemos que decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Dijo el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué dijo Job? ¿Se acuerdan de Job, el patriarca Job, sufriendo allá? Lo que tú no has sufrido ni yo tampoco. No te quejes tanto, mi hermano, de lo que te pasa, mi hermana. A ti te pasan problemas y a mí, a todos nos pasan. Pero mira a Job, que no nos ha pasado nada al lado de Job. ¿Y sabe lo que dijo Job? En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, de su enfermedad, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, ¿podemos decirlo nosotros? Yo sé que mi Redentor vive. Vamos a decirlo. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno. Saben que en la década de 1960, en esa década de los años 60 del siglo pasado, aquí en las universidades de este país y en muchos seminarios de este país, surgió una doctrina o una influencia, una ola en esos lugares que decía, Dios ha muerto. Se hizo famosa en los Estados Unidos esa expresión en ese tiempo. Dios ha muerto. Y tanta gente liberales que decían ser cristianos, pues Dios ha muerto, no se enseñaba algo de valor. Pero ¿sabe qué pasó? Muchos cristianos pusieron en sus carros una calcomanía, un letrerito en los carros, en los cristales de sus carros, que decía, Dios no ha muerto. Yo hablé con Él hoy en la mañana. Yo hablé con Él hoy en la mañana. No importa que otros digan que Dios ha muerto. Si tú hablas con Dios, demuestra que Dios está vivo. Si tú hablas con Cristo, demuestra que Cristo está vivo. Ahora, la resurrección impacta, ¿por qué? Porque la resurrección cambia vidas. Miren, hermano, una religión no cambia vidas. ¿Qué cosa es una religión? Es una lista de ceremonias y de conceptos y de obligaciones. Haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso es una religión. Llámese como se llame. Tienes que hacer una peregrinación, ir a tantos lugares, tienes que caminar de rodillas, tienes que dejar de comer tal cosa. No. Eso es una cosa del hombre. Es algo creado por el hombre. La religión la crea el hombre. Pero ninguna religión cambia a una persona. Una filosofía no cambia a una persona. Una doctrina humana no cambia a una persona. Pero Jesucristo, como Dios que vive, cambia a las personas. Cambia a las personas porque cambia al drogadicto, cambia al alcohólico, cambia al asesino, al criminal. Sí lo cambia muchísimas veces. Lo ha estado haciendo históricamente, lo sigue haciendo ahora. Cambia al ladrón, cambia al homosexual, cambia a la prostituta, cambia las vidas de las personas. Eso lo hace Jesucristo. Eso lo hace Jesucristo. Y Jesucristo sí cambia. Y quiero decirle, para terminar, porque ya un poquito tarde y no quiero que les coja la noche. Pero
le pregunto si puedes cantar este canto. Miren la letra de este canto. Y esa letra hace falta que todos los cristianos la puedan cantar. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo te ha cambiado. Jesucristo es el que puede cambiar a cada persona, a un niño, a un joven, a un anciano, a un chino, a un japonés, a un africano, al que sea en cualquier parte del mundo. Jesucristo es el que puede cambiar. En una conversación entre un cristiano y otro que no lo era, ese cristiano le estaba hablando del Señor Jesucristo a ese hombre y le explicaba y le decía. Y las personas son así. Le dijo al cristiano, yo lo que quiero que tú me expliques cómo Jesucristo cambió el agua en vino. Explícame cómo cambió el agua en vino. El cristiano se quedó mirando y le dijo, yo no sé. Yo no sé cómo cambió el agua en vino. Pero yo sí te puedo decir cómo cambió el vino, la cerveza y el ron en ropa y zapatos para mis hijos. Porque era un bebedor empedernido que tenía su familia arruinada, pasando hambre. Y Cristo cambió la vida. Y la familia cambió. Hace falta que la gente vea que yo cambié, que la gente vea que tú cambiaste. Quizás los que te conocieron antes pueden ver la diferencia, pero no importa si te conocieron ayer, si te conocieron hoy. Pueden ver una diferencia, que tú no eres igual al otro, no eres igual a los demás, no eres igual. Algo hay en ti que no eres igual, no hablas igual, no dices suciedades igual, no haces cosas que estás dañando a la gente igual, no eres egoísta igual, porque Cristo te cambió, porque te ha puesto un corazón nuevo, una mente nueva, una canción nueva dentro de ti. Que Dios nos permita que podamos ser así. Ese es el mensaje que debemos llevar. El mensaje de nuestra vida nueva que va por doquier exhibiéndose. Que Dios les bendiga. Amén.